Vamos a disponernos para la mesa número 1, la política productiva, eje del desarrollo provincial. Dando inicio así, mientras nos preparamos a las mesas temáticas de este encuentro. Contarles que cada una de ellas abordará los temas de agenda clave de la gestión provincial junto a autoridades provinciales y expertos nacionales en cada área. Las preguntas se van a realizar al final de las exposiciones y estarán a cargo de las personas que moderen las distintas mesas a través del QR que está transmitiéndose en la pantalla. Así que ingresando a ese QR van a poder realizar las preguntas y el moderador o moderadora de cada mesa será quien las va a transmitir a los representantes de cada uno de los paneles. En la primera mesa, la política productiva, eje del desarrollo provincial, están sus integrantes ya dispuestos, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, el economista Roberto Bizán y la licenciada Natalia Aquilino, vicepresidenta de la Red de Evaluación de Latinoamérica y el Caribe y docente de la Universidad de San Andrés. Les damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Y mencionamos que la moderación estará a cargo de Mauricio Basso, secretario de Infraestructura Productiva del Ministerio de Desarrollo Productivo. Le damos entonces la palabra a Mauricio Basso para que presente a los panelistas y demos lugar a esta instancia. Adelante. Hola, ahí vamos. Bueno, muy buenos días. Gracias por darnos este espacio. Muchísimas gracias a los expositores. Tengo que comentarles un poquito de la dinámica del panel de esta mesa, que es la política productiva como eje del desarrollo provincial. Y como mencionaban, nos acompañan en esta oportunidad dos ministros de Desarrollo Productivo y de Obras Públicas, y también Roberto Bizán, que es economista especializado en agroindustria, y Natalia, que la conozco de toda la vida. Nuestros padres trabajaron juntos toda la vida y nos hemos encontrado también en cuestiones de planificación, así que es un placer también contar con vos, Nati, que además tenés un rol muy importante en lo vinculado a la evaluación de las políticas públicas. Como mencionaba Kaku, es fundamental para generar estos resultados. Así que, dicho esto, contarles que el panel vamos a tener cada expositor va a tener entre 8 y 10 minutos, que durante esos minutos va a aparecer el QR que mencionaban antes en las pantallas para que carguen sus preguntas, y que evidentemente por una cuestión de agenda yo voy a estar un poquito encima de los oradores con todo el respeto que se merecen y la admiración, para tratar de respetar esta agenda, porque sabemos que es muy dinámico y es muy completa, así que queremos ser respetuosos con los tiempos de todos. Dicho esto, la primera exposición a la que vamos a dar lugar es a la del ministro Gustavo Puccini, que nos va a hablar de la agenda estratégica productiva. Así que, Gustavo, si te parece bien, por favor. Hola, buenos días a todas, a todos. Un placer, la verdad, compartir un momento como este. A 6 meses de gestión, creo que ya se dijo aquí, parar un poco la pelota, aunque sea unas horas. Lo hacemos habitualmente, creo que cada uno en la gestión, en la vorágine de la gestión y con cada uno de sus equipos. Lo hicimos antes de entrar, por supuesto, al gobierno. Recién Jorge lo decía, participamos de los equipos técnicos de lo que fue toda la agenda del territorio. Eso nos permitió enriquecernos mucho y obviamente a partir de ahí uno tiene planificado un montón de cosas posibles, y al entrar a la gestión, por supuesto, que se encuentra también con realidades, algunas previstas y otras no, y ahí creo que empieza la tensión permanente entre poder llegar a cumplir los objetivos que nos trazamos contra algo que cuenta a cada rato, que es lo que recién dijo, que tengo 8 minutos. El tiempo corre rápido y la gestión se va volando. Nosotros tenemos un enorme desafío que nos puso
el gobernador encima, que es ni más ni menos toda la agenda productiva de la provincia de Santa Fe. Y estamos en un trabajo que es la conformación de lo que le llamamos la agenda estratégica productiva, conformarla, armarla, pensarla, diagramarla. Y en eso los equipos de las 11 secretarías que componen el ministerio, con áreas nuevas que antes el ministerio no las tenía y por decisión del gobernador fueron incorporadas con una mirada bien productiva, bien desarrollista, de que el mundo productivo tenga las herramientas en una puerta que sea el Ministerio de Producción. Empezamos a trabajar y lo estamos haciendo ahora en esta conformación de la agenda en la base de nuestra matriz productiva, lo que le llamamos las mesas productivas de todas las que tenemos en la provincia, que son muchísimas. Empezamos a trabajar con la lechería, por ejemplo, pero hay 43 mesas aproximadamente para conformar y trabajar, que lo vamos a hacer y lo estamos haciendo, en lo que identificamos aproximadamente 21 a 23 cadenas de valor que conforman la matriz productiva diversa, rica, compleja de la provincia de Santa Fe a lo largo y a lo ancho de todo nuestro territorio. A todas estas cadenas, a todas estas mesas, los estamos obviamente poniendo con programas que puedan ser transversales y obviamente con proyectos estructurantes que tengan que ver con líneas fundamentalmente que apoyen a estas mesas, que tengan que ver con financiamiento, con capacitación, con infraestructura, que aquí seguramente se va a hablar y mucho de todo lo que se necesita. Ahora, toda esta base de las mesas y las cadenas las estamos pensando y las estamos construyendo con lo que también identificamos en la provincia de Santa Fe como lo que son las fuentes de riqueza o los motores de crecimiento que ya conforman nuestra matriz productiva, que es la producción primaria de alimentos, que es todo el complejo bioenergético que compone nuestra provincia, que tiene esa fortaleza, toda la economía del conocimiento, que también somos potencia obviamente en eso, todas nuestras industrias tradicionales, las textiles, las metalmecánicas, el calzado, y fundamentalmente todo lo que son los servicios especializados que forman toda una trama rica también que la tenemos, todo lo que es el sistema sanitario, salud animal, vegetal, todo lo que son los insumos, las prácticas que componen ese servicio, la logística y las comunicaciones, todo el servicio de turismo, que es muy importante para nosotros, el servicio bancario, en fin, esto para nosotros es la identificación que hacemos de nuestra matriz productiva, que la estamos construyendo, por supuesto, con especialistas, con gente que nos empieza a ayudar a englobar en estos 5 módulos todas esas otras cadenas de valor que tienen que estar atadas y por supuesto que eso tiene que tener un anclaje territorial y aquí hay presidentes comunales, hay intendentes y tenemos que pensar todas estas cosas que parecen medias teóricas, qué anclaje nodal le damos, en qué territorio, en qué ciudad, en qué pueblo las podemos desarrollar, ni más ni menos que creo que es el objetivo que tenemos, que es fomentar desarrollo y fundamentalmente arraigo en los lugares donde vivimos y fundamentalmente y especialmente para nuestro futuro, para nuestros jóvenes, que creo que es lo que les come la cabeza a cada presidente comunal e intendente y le golpean la puerta permanentemente. Desarrollar va a ser lo que aquí se va a hablar permanentemente, todos los expositores lo hicieron los anteriores, desarrollar es que la gente viva mejor, que tenga acceso a la salud, a la vivienda, a la educación, en fin, que puedan vivir mejor. Y ahí creo que viene nuestro gran desafío y esto de parar la pelota y lo que dicen los títulos, el cambio que nosotros queremos proponer, la transformación. Tenemos un tema central y es lo que estamos discutiendo hoy en este mundo y en este momento. Nuestra matriz productiva, esta que hablaba al principio, necesita repensarse en los tiempos en los que vivimos. Hay que repensarla estratégicamente desde lo productivo. Por supuesto que para desarrollar necesitamos que una economía crezca y para que esa economía crezca, nosotros, por pedido de nuestro gobernador, estamos convencidos que es a través de la producción, no de lo financiero ni de la timba, como a veces se dice, sino bien de lo productivo. Y en ese sentido es lo que estamos pensando en esta matriz productiva de lo que hoy se demanda en el mundo. Globalmente se está demandando algo distinto a lo que se demandaba antes y nuestras industrias están quizás con una base productiva de lo que antes se demandaba. Y acá creo que viene realmente nuestro gran desafío, nuestro cambio,
nuestro repensar a la matriz productiva. Y hay una palabra que empezó a pesar y fuerte, que ya la producimos, ya la hacemos, y ahí creo que nuestra nueva matriz productiva tiene que estar orientada en la bioeconomía. Aquí a mi lado hay un especialista que va a poder hablar seguramente mucho de ello, pero nuestra matriz productiva tiene que estar orientada a lo que es esa vinculación de la revolución tecnológica con lo biológico, que eso es lo que tiene nuestro suelo y lo que tiene nuestra provincia, desde Gato Colorado, desde Florencia hasta Rufino, y eso es lo que federaliza y le va a dar potencia a esta nueva matriz productiva que es esto de la bioeconomía. Y la República Argentina, y particularmente Santa Fe, tiene la oportunidad de atender en parte, en gran parte, hoy otros países ya lo están haciendo, a esa demanda global, para lo cual tenemos que trabajar. Por supuesto que tenemos que, por un lado, modernizar o rearmar o hacer cómo se reconvierten las industrias tradicionales, las que hablábamos al principio, la metalmecánica, la siderúrgica, los calzados, cómo las reconvertimos, y también cómo potenciamos los nuevos servicios o las nuevas actividades económicas que tenemos en nuestra provincia. Creo que ahí está la clave, este es el desafío que tenemos. Santa Fe tiene una oportunidad muy grande. Primero tenemos suelo, tenemos talento, tenemos los recursos naturales, tenemos ciencia y tecnología, ya sacamos una ventaja en eso, hemos madurado muchísimo en todo lo que son las agencias bio que tenemos en nuestra provincia. Hay tecnología disponible y podemos desarrollar más, con lo cual depende mucho de nosotros. Los actores privados los tenemos en la cancha jugando ya un partido y en esto de la bioeconomía. Hace poco tiempos atrás estuvimos junto al gobernador en el sur de la provincia de Santa Fe, en Magiolo, un pueblo pequeño del sur de la provincia, con el ministro también de Obra Pública, en una gran empresa líder en producción láctea, haciendo bioeconomía precisamente, y ahí estaba la demostración del desarrollo de un pueblo. 200 jóvenes de la localidad trabajando para una empresa de punta en Latinoamérica, me animaría a decir casi en el mundo. Eso es a lo que apuntamos y a lo que tenemos que poder, obviamente, desarrollar. Creo que lo más importante de todo esto va a ser que haya un Estado, como se dijo acá, inteligente, no un Estado que venga a querer acaparar y hacer todo. Hay que dejar jugar a los actores, hay que juntar a los jugadores, ordenarlos, acompañarlos, ser los facilitadores y jugar un partido también a la santafesina. Primero ponernos de acuerdo, y hemos tenido discusiones y las vamos a tener, aún en los propios complejos productivos. Recién dije los biocombustibles o el complejo bioenergético. Habrá que discutir hacia adentro como provincia qué queremos entre todos los actores y ponernos de acuerdo también con los socios estratégicos que tenemos a los costados. Y lo más importante, y para finalizar, es lo que trata la reunión de aquí. Todo esto que dije al principio hay que gestionarlo con política pública. Y hay algo que quiero mencionar que creo que es un déficit que tenemos en la gestión pública. A mí me tocó trabajar 16 años en el ámbito privado y es constantemente poder aplicar un método que creo que a la función pública le hace falta, y es la responsabilidad del funcionario político, que eso se mantenga en línea con lo que la planta o el personal de carrera deba hacer como Estado. Revisar datos y saber de lo que estamos hablando cuando queremos hacer la gestión de la política pública. Faltan datos, todo el mundo tira datos y a veces los datos no se corroboran con la realidad. Creo que hay que construirlos, consolidarlos, estudiarlos, poner programas, poner planes y, como se dijo aquí, poder medirlos. Nosotros en el Ministerio de Producción, Ministerio de Desarrollo Productivo, hicimos nuestra primera rendición de cuentas a los 4 meses. Cada secretario pudo presentarle al resto del equipo lo que está llevando adelante. Primero, para que le pueda contar al de al lado lo que realmente se está haciendo, porque estamos buscando un trabajo transversal. Aquí la producción se conecta, cada ministerio se conecta con otro y tiene que darle soporte. Y segundo, para poder evaluar qué grado de avance está teniendo lo que está planificando y cuánto le está faltando, porque lo que hablábamos al principio, para que todo se pueda cumplir. Y esta gestión nosotros la pensamos, primero, como dije al principio, con las mesas productivas que estamos llevando adelante con cada sector productivo. Empezamos con la lechería, pero ya lo hemos hecho con otros
sectores. Va a ser nuestro espacio institucional de diálogo, de un ida y vuelta con cada sector productivo para que allí podamos poner los desafíos y la hoja de ruta. Lo hacemos con los municipios y comunas, con las secretarías de producción de cada uno de los municipios. Lo hacemos en los ámbitos intergubernamentales. Se ha creado por ley el Gabinete Productivo. De 11 ministerios, 8 integran el Gabinete Productivo. Ya nos hemos reunido. El Consejo Económico y Social también es otro espacio donde se empieza a participar como Ministerio de Desarrollo Productivo para escuchar a los sectores. Lo vamos a hacer y lo estamos haciendo en la región centro. Ya estamos trabajando con agendas concretas. Allí la veo a la secretaria que tiene a cargo esto, Claudia. Y estamos trabajando muchísimo y es un ámbito que nos va a dar mucha, pero mucha potencia como región desde lo productivo. Lo vamos a hacer también con la región litoral y también en reuniones bilaterales que tengan que ver una agenda productiva. Hace días atrás estuvimos en San Juan y hay reuniones a futuro también allí porque hay empresas nuestras brindando servicios en esas economías. También lo hacemos con los legisladores nacionales y los legisladores provinciales, es un ámbito también de trabajo y llevarlo adelante con ellos, necesarios en las discusiones que se está dando a nivel nacional. Y también hacerlo con las instancias que el Gobierno Nacional nos está dando también para empezar a dialogar. El Consejo Federal Agropecuario, el Consejo Federal de Turismo, el Consejo Federal del Comercio Interior, el Consejo Federal de lo que es el comercio exterior y todo el trabajo que se hace con Cancillería, en fin, todos esos espacios hoy los está el Ministerio de Desarrollo Productivo integrando y creo que es la forma, articular público y privado y de manera intergubernamental, ámbito local, provincial y nacional, para que entre todos trabajemos en esto que es, como dije al principio, el desarrollo de una agenda estratégica productiva y que encuentre arraigo en nuestros nodos territoriales y que generen mejor vida. Muchas gracias. Hola. Ahí vamos. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, por tu exposición. Queda claro que el primero de los elementos para una política productiva es la decisión política y quedó expuesto y determinado más que claro. Aprovechamos este pequeño intervalo entre oradores para recordarles que pueden cargar las preguntas que deseen a través de los QRs que aparecen en la pantalla y le cedemos la palabra al Ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, que nos va a hablar, tengo que hacer la presentación, sobre la infraestructura para el desarrollo productivo, que además comento que es un tema que nos tiene, por suerte, trabajando de cerca entre las áreas. Bueno, sí, muy buenos días para todos, gracias por la presencia. Efectivamente, el eje para el cual nos convocaron es para mostrarles un paneo rápido de lo que es la política productiva como desarrollo provincial. Por eso está aquí capitaneando este eje el Ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo. Nosotros, obviamente como Ministerio de Obras Públicas, también colaboramos con ese objetivo y como toda cuestión de planificación, todo arranca primeramente con una decisión política. Esto es lo primero, porque la política no es un Excel, ni un tablero de control donde uno carga datos y ve que la línea corra. Lo primero es la decisión política. Y el gobernador actual, antes candidato, marcó durante toda la campaña los 3 principales ejes de la gestión política de este gobierno: seguridad, producción y educación. Como dijo antes el ministro de Gobierno, no va en desmedro del resto de las áreas, pero de alguna manera la mirada política, el objetivo de la gestión Puyaro apunta a fortalecer estos 3 grandes temas. En ese sentido, nosotros desde el Ministerio de Obras Públicas lo que le podemos comentar es que hay áreas nuestras que están vinculados claramente al desarrollo productivo, que es lo que estamos haciendo, y sobre lo cual vamos a hacer un breve y rapidísimo paneo para hacer honor al tiempo que nos dieron. Y de esa manera hay otras áreas que no están en obra pública dentro de lo que es el desarrollo productivo. Lo que tiene que ver con la obra pública en sí, con el hábitat, con la vivienda, son cuestiones que hacen al desarrollo en general de la provincia, pero yendo a lo productivo, lo más importante que teníamos y que tenemos como objetivo dentro del Ministerio de Obras Públicas es, sin dudas,
Las rutas. Las rutas. El principal reclamo productivo, pero también social. Porque al lado de un camión que va de pozo en pozo por una ruta, hay una familia que viaja y que está con el estrés permanente de circular en alguno de los 2.800 kilómetros de rutas nacionales que tenemos o de los 4.250 kilómetros de rutas provinciales en diferentes tipos de estado. Bueno, la evaluación de la política pública la tomamos del momento cero nosotros, como ministerio. Obviamente a los 6 meses, si ustedes nos preguntan, ¿ya tienen desarrollado el sistema el tablero de control y evaluación? No. ¿Lo están preparando? Sí. ¿En cuánto está? En un 70, ya están parte del equipo de Ministerio de la Pública que está haciendo el que sí, porque es un trabajo permanente. La carga, el seguimiento, quién es el responsable de cada obra, de las pequeñas obras en comunas y municipios hasta las obras troncales de distintas áreas, vivienda, obra pública, hábitat, Secretaría de Recursos Hídricos, Secretaría de Aguas y Saneamiento, todo eso en un mismo ministerio. Pero yendo a lo estrictamente productivo y a lo que es el tema de las rutas, el seguimiento de la evaluación nosotros lo pensamos de 2 maneras. La evaluación es sistémica, 1, sistémica, y 2, personal. Conjuntamente, sistémica y personal. ¿Puede ser solamente sistémica? Sí, puede ser. Hagamos un tablero de control, cargamos los datos y alguien va viendo en la compu, en la notebook o en la tablet cómo va avanzando la obra y quién tiene el expediente. ¿Puede ser solamente personal? Sí. Nos sentamos, hablamos en un área, ¿cómo venís con eso? Contame cómo está, me llamó el presidente de la comuna, el comité de Cuenca, eso es personal. Tiene que ser conjunta, tiene que ser personal, mano a mano, recorriendo, como hacemos habitualmente, hay días específicos, mañana a 6:30 am tenemos que estar en Vialidad Provincial, son 3 horas de seguimiento de los temas hasta que esa enorme estructura burocrática funcione como queremos que el gobernador quiere que funcione. Y después es también sistémica, hay un expediente, hay un tablero de control que tiene que ser obviamente digitalizado, que lo está encarando la Secretaría General de Gobernación con Juan Cruz, con Cacu y con Jorge, pero que todos los ministerios tenemos que volcar ahí. Eso es fundamental, pero el contacto personal también. Y la recorrida por cada lugar también. O sea, ¿qué decisor político puede hacer una buena gestión sentado en una computadora, en un escritorio, si no está recorriendo cuál es el problema que realmente tiene cada localidad? Esto es fundamental. Yendo a rutas, objetivo número 1, tratar de mejorar las rutas provinciales. De los 4.250 kilómetros de rutas asfaltadas, con pavimento o con asfalto, teníamos 720 en estado deplorable. Son más de 3 millones de metros cuadrados que hay que relevar de pozos. Y lo más importante también es que no solamente convivimos con rutas provinciales para las cuales tenemos un esquema de mantenimiento que desde el momento cero tratamos de armar, sino que también tenemos las rutas nacionales, que son parte de nuestra provincia, aunque no sean nuestra responsabilidad, nuestra jurisdicción, son parte del tema que tenemos que ir abordando. Por eso, en materia de infraestructura vial, que es el punto de mayor contacto que tenemos con Gustavo y con el Ministerio de Desarrollo Productivo, identificamos algunas cuestiones, y esta es una de ellas que le queremos comentar, porque ahí lo tomamos junto con Gustavo Pusini, con el Ministro de Economía, en un primer momento con Pablo Olivares. Obviamente nos instruyó el gobernador a que hagamos algo con este tema, este problema que tenemos en la provincia de Santa Fe, también con la colaboración del Ministerio de Gobierno, porque tiene que ver con municipalidades y comunas que son ribereñas. Rutas nacionales, zona de puerto de la provincia, ahí están marcadas esas rutas que ustedes pueden ver, si bien son nacionales, para el gobierno de Santa Fe pasan a ser también un problema nuestro, porque por esas rutas nacionales y provinciales sale y circula la mayor cantidad de producción granaria del país. El 75% de todo lo que se exporta en grano sale por ese complejo portuario que va desde el norte de Timbúes hasta la zona de General Lago, Arroyo Seco. Entonces, ¿a qué apuntamos con esto? A que de alguna manera, si ustedes nos plantean a dónde está la línea de trabajo, el horizonte de este Ministerio de Obra Pública en relación
al desarrollo productivo apunta a esto, a mejorar las rutas nacionales y provinciales en conjunto. ¿Cuál es la innovación? El gobierno de Santa Fe le planteó puntualmente, por primera vez, en función de ese esquema que está, bueno, obviamente no se entiende nada, no están sentados, pero yo les explico lo que es eso con todos los colores. Son las áreas de intervención que tenemos que hacer en la zona de puerto para mejorar la infraestructura vial. Desde obras de construcción de nuevas trazas, ampliación, mantenimiento, etcétera. Trabajo en conjunto que hicimos el Ministerio de Desarrollo Productivo, el Ministerio de Obras Públicas, diferentes áreas, obviamente, trabajaron los muchachos en eso. Así que, de alguna manera, lo nuevo en esto es que el gobierno de Santa Fe por primera vez le plantea formalmente al gobierno central, al gobierno nacional, cédanos las rutas nacionales que van hacia el puerto, las queremos administrar nosotros en conjunto con las rutas provinciales. Ahí están, en ese plano, se ven rutas nacionales y rutas provinciales. Esto es una decisión y es un norte, sobre el cual tenemos que hacer también alguna evaluación. Pero digo, ¿a dónde apuntamos? Apuntamos a eso, porque si no la municipalidad hace su trabajo, en la municipalidad cobra una tasa carísima para los camioneros, la provincia hace lo que puede, la nación hace lo que puede. Todos por separado, pero no hay una mirada sistémica de que el acceso a puertos es un problema que hay que resolver en su integridad. Entonces, la propuesta del gobierno provincial es una única tasa de cobro para el ingreso a la zona de puertos. Si ustedes pueden ver una imagen de más lejos de los puertos, se la podemos poner, fíjense que es una serie de vías provinciales y nacionales que confluyen a un solo punto, casi como un embudo, la 34 de Santiago del Estero que proviene, la 9 que viene de provincia de Córdoba y también parte de Buenos Aires, la 33 que viene del sur, de Bahía Blanca y del sur de la provincia, confluyen junto con un anillo circunvalar grande que es la A012, todas en mal estado, más las nuestras, que también son rutas provinciales que confluyen de esa manera. Bueno, esto es lo que el gobierno provincial viene planteando, ya de alguna manera iniciamos el diálogo con la Nación, también ellos tienen una respuesta parecida, y obviamente hacia eso apuntamos, hacia un cambio en la gestión, por ejemplo, de estas rutas. Desde ya que también con Gustavo hablamos, no solamente hablamos de este complejo portuario, de esta zona de acceso a puertos, el SAP como le dicen, sino también y la ruta 83S en el norte de la provincia, si alguien es del departamento Vera, es parte de esa problemática. Entonces también tenemos que tener una mirada. Ellos heredan un programa del gobierno anterior que nos parece interesante, que es Caminos de la Productividad. Nosotros heredamos los convenios especiales, ambos son para tratar de mantener la red vial secundaria, o sea, los caminos de tierra. ¿Vieron la ruta que dice 28S, 101S, secundaria? También es parte de la vinculación y la interconexión de la producción que tiene que sacar la provincia. Entonces también para eso también el programa tiene que ver con algunos cambios. Por ejemplo, el restablecimiento de un esquema conjunto de gestión, quizá también la contribución de mejora, porque lo económico atraviesa todo el gobierno, desde luego. O sea que sobre esos puntos es lo que estamos avanzando. Y mantenemos nuestro criterio de evaluación de esta manera. Nosotros dentro de nuestro ministerio tenemos una secretaría, que es la Secretaría General, que es la que hace el monitoreo de todas las áreas ministeriales. Las propias, que son 5 secretarías, más los dos entes autárquicos, entidades que son de la gestión, que son Vivienda y Urbanismo, Vialidad Provincial y ASA, que son entes que tienen normas autárquicas. Se controla desde ese mismo lugar, el tablero es único, y el control, como le dije, la evaluación, mejor dicho, es de 2 maneras. Es sistémica, o sea, con la carga en un tablero de control donde está toda la cantidad de datos, que es re difícil armarlo, pero es personal indubitablemente. Es sentarse, hablar, analizar y ver los temas. A 6 meses es lo que podemos ir desarrollando, obviamente que nos falta muchísimo más, y obviamente que todo tiene que terminar para nosotros como gestión en marzo del 27, ahí tenemos que tener todo puesto, todo tiene que haber sucedido. Ahí hablamos con el senador Paco Garibaldi, el puente tiene que estar hecho para esa fecha, lo mismo la tercera vía en Reconquista, pero sin dudas, y esto uno va aprendiendo, hay cambios que nos van a llevar como provincia mucho más que 3 años y medio. Nuestra Vialidad Provincial viajó la semana pasada a Chaco para ver la experiencia de los consorcios camioneros y ayer vinieron de Córdoba para ver la experiencia de Caminos de las Sierras. Hay cambios en Santa Fe que van a demorar
4, 5, 6, 7, 8 y hasta 12 años, pero hay que hacerlos para poder hacer más eficiente el Estado. Así que ese es un poco el paneo que podemos hacerle rápidamente de cómo desde Obra Pública tratamos de trabajar en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Productivo. Hola, muchas gracias, ministro. Impresionante el tiempo ahí clavado. Y aprovecho también para hacer una breve reflexión al respecto, es decir, aprovechar esta semana de la evaluación para buscar esa eficiencia y que está puesto de manifiesto en distintas líneas de trabajo del gobierno, de no generar redundancias en el territorio a partir de estas mesas de trabajo interministeriales. Bueno, además del programa Impulsa, este es un caso muy concreto porque esa red que mostraba antes el ministro de propuestas tan ambiciosas, que incluye desde caminos comunales hasta rutas nacionales, está todo articulado interministerialmente, inclusive en nuestro ministerio con la participación de la Secretaría de Transporte, y son decisiones mancomunadas que implican que nosotros tenemos la posibilidad de captar las demandas sectoriales, las demandas técnicas y las demandas técnicas justamente de la logística y nosotros las demandas sectoriales vinculadas a la infraestructura productiva que viene netamente del sector productivo afectado concretamente, que es el complejo portuario. Y después se suma la cuestión de la perspectiva técnica, todo bien diagramado y tenemos una postura sostenida que evita las redundancias, me parece muy importante porque se traduce en una eficiencia y en un mejor aprovechamiento de los recursos de todos los santafesinos, que es lo que siempre nos pide el gobernador que cuidemos y lo que nos mandan incluso como un objetivo para nuestro desarrollo óptimo o sostenible es tener en cuenta esa forma de trabajo. Así que desde ya ese espíritu colaborativo es muy importante para lograr los resultados en este tiempo de gestión tan acotado que tenemos. Seguido de esto vuelvo a insistir en el marco de los QR que tenemos para que puedan subir sus inquietudes y es el momento del economista Roberto Bizán, especializado en agroindustria, para que nos hable sobre las claves para pensar el desarrollo productivo de nuestra provincia invencible de Santa Fe. Bueno, buenos días a todos. Debo ser el menos conocido de la sala, largo. Soy santafesino de origen, emigrado y vuelto. ¿Por qué soy optimista con Santa Fe, siendo hincha de Unión y habiendo vendido a Kevin? Porque voy a hacer 4 comentarios en esa línea de optimismo y de construcción. Primer comentario. En todo este cambio mundial de tecnología que hay, nosotros quedamos muy matrizados con la idea de la electrónica. Por decía un pibe, tecnología te dice iPhone. No se le ocurre decir enzimas. Eso es de otro mundo. Y notablemente el cambio tecnológico le está pegando duro a la convergencia entre las tecnologías electrónicas y a las tecnologías biológicas. Y ahí tenemos algo para decir. Digo, está pasando a la vuelta de Santa Fe. Y no voy a hacer nombres, pero todos entendemos de qué estamos hablando, de que el cambio ahora no podemos decir pasa afuera y lo adoptamos. Ahora el cambio pasa adentro y nos cambia la matriz productiva de Santa Fe, como ya lo está haciendo, y hay que mirarlo de esa perspectiva. Entonces, eso me parece una novedad tan importante como cotidiana que no la miramos y que hay que revalorizarla. Digo, no jodamos, tenemos gente que hace genética de primera, gente que anda clonando vacas, y Nacho me mira ahí, perdón por la familiaridad, digo, de punta. Entonces, primer tema, veamos la realidad junto con las dificultades de la gran posibilidad. Segundo tema, a mí me parece que hay que repensar los motores, como bien decía Gustavo, a quien agradezco que me haya convocado. Los motores de desarrollo de la economía santafesina y regional. Yo, cuando estudiaba economía acá, los motores de desarrollo eran la petroquímica de General Bermúdez, la máquina agrícola de Las Parejas, Potente, etcétera, etcétera, Asindar, Sensabel, Encipar, vamos a hacerle un homenaje al viejo, etcétera, etcétera. La metalmecánica era, y los textileros de la calle en San Luis andaban viento en popa.
Eso eran los motores y sobre eso se armaba la estructura económica de Santa Fe. A mí me parece que hay que dar una segunda vuelta a esa estructura económica, rescatando lo del pasado y haciendo caballitos sobre los cambios tecnológicos que vienen. Apunto sectores. La química verde empieza a ser un caballito de batalla internacional. Química, sí. Verde, de otro origen la materia prima. Cracking, no del petróleo, cracking del barril de aceite de soja. Cracking del maíz y de una que pasó desapercibida, del sorgo, que ahora con la chicharrita viene viento en popa. Digo, eso es para los expertos. Entonces, me parece que la química verde es un norte. Biocombustible, yo le pondría, bien, Gustavo, decíamos, complejos completos de bioenergía. Porque no solo es casi el biocombustible es la excusa para el glicerol, la glicerina, los etilenglicoles y todo lo que se puede desarrollar a partir de ahí. Segundo punto. Tercero, los alimentos pensados con mucho más énfasis. No solo soja, trigo, sorgo, arveja, poroto, lenteja, zanahoria. No solo por la zanahoria, sino por los desechos de los experimentos que hacemos de alimentos balanceados con rezago de zanahoria y demás. Digo, ahí está el eje de la bioeconomía de los alimentos nuevos. Más la metalmecánica sensorizada. ¿Cómo imaginamos máquina agrícola? ¿Con tractor y arrastre o autopropulsados nuevas máquinas de acá a 30 años? Y la gente que está ahí adentro sabe del negocio. Sabe un montón. Y Vaso lo sabe bien el tema. Digo, es cuestión de enfilar en esa dirección ese tipo de historia. Hablo de nuevos materiales, podríamos hablar del concepto de una sola salud. Che, en 90 días alguien de Rosario hizo la tirita para el COVID para saber si era reactivo o no era reactivo y pasó desapercibido. Eso está en Santa Fe en la base. Y hay varios de esos laboratorios que van en la misma dirección del concepto de salud única. Como cuando uno viene de Buenos Aires para mano izquierda entrando a Rosario, ve varios carteles indicadores de ese tipo de cosas. Y si viaja como Pasunchales, también ve esas cosas. Y si anda por el conurbano, no sé si tiene conurbano, de Venado Tuerto, también ve ese tipo de cosas que se adaptaron en la metalmecánica para ingresar a el mundo de Vaca Muerta. Eso que pasa desapercibido, si lo hilamos bien, en un par de años podemos tener una matriz productiva muchísimo más potente que la actual. Y este es el tercer punto que quiero hacer, con dos novedades. La planificación centralizada de los 70, más o menos. Eso se hace en el territorio, lo que yo le estoy contando. Y ahí lo local empieza a tener mucha mayor validez. ¿Por qué? Porque el intendente tiene que lidiar con lo que le pasa en el parque industrial y en el cruce de ruta. O sea, ni en el campo ni en la ciudad. Y ahí hay un desafío fundamental de construir política con nuevos vecinos. Nuevos vecinos son las asociaciones cooperadoras, el Club D, ACREA, entidades gremialistas de segundo nivel, etcétera, etcétera, que no estaban en el mapa de la gran política pública, etcétera, etcétera, que habíamos pensado de la planificación central. Entonces, me parece que nuevas actividades cruzadas con nuevas localizaciones, me falta para cerrar el quién lo hace. Porque hasta acá todo muy lindo, pero alguien tiene que apostar con plata, tiempo y llevarlo adelante. Y ahí también encontramos cambios notables que me permiten ser optimista. El mundo cooperativo tiene variopintos, digámoslo abiertamente, pero tiene mucha potencia y pisa el acelerador y cuando lo pisa transforma. Y además están las hack tech, que no les entiendo mucho, para ser optimista. Hablan un metalenguaje, sacan fondos del exterior,
pero transforman. Y esa es la clave de la nueva empresarialidad que nosotros estamos construyendo. Y después están la gente de a pie que banca toda esta situación. En ese mundo me parece que tenemos chances de concretar una oportunidad histórica, porque no siempre se dan estos cambios de biotecnología a saltos tan grandes con estas bases. Santa Fe tiene las 3 B básicas para hacer bioeconomía. Biomasa, biotecnología y TICs juntos. Y buenos recursos humanos, empresarios y de trabajadores. Último comentario, descreo bastante de la centralización planificadora, etcétera, etcétera. No quiero ser agresivo. Creo firmemente en la construcción de lo que estamos haciendo, hoja de ruta cotidiana, paso a paso, un par de, como diría el filósofo del fútbol, un par de objetivos, que es cambio de estructura, que tú bien lo marcaste, y después cotidianeidad. Como dijo, leímos en el Quijote, Sancho, es mejor el camino que la posada. La planificación tiene sentido en la cotidianidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Fundamental, sobre todo, fundamental entonces, Roberto, tener el criterio y la adaptatividad y la representación desde el territorio para que las iniciativas traccionen y sobre todo leer el mapa internacional para las oportunidades que nos surgen en un mundo que justamente nuestra provincia tiene un potencial enorme, así que eso definitivamente junto con las herramientas de largo plazo que son necesarias para el desarrollo de la producción, que es la cuestión de la infraestructura, la decisión política de un gobierno de llevar adelante los incentivos y marcar la agenda estratégica que nos mencionó el ministro Puccini. Viene este pensamiento desde las herramientas y el aprovechamiento del sector privado con las oportunidades que surgen, que también hay que ordenarse en ese sentido para dar un marco de referencia, pero dejar que el territorio genere esa iniciativa. Así que también es muy valioso eso. Insisto con las preguntas, sepan que tienen el QR todavía para presentarlas. Y aprovecho para darle la palabra a Natalia, que nos va a hablar sobre la evaluación de la política productiva y las lecciones aprendidas que sabemos de tu trayectoria. Así que, Nati, tenés mucho por ahí para compartir con nosotros y muchas gracias. Gracias, Mauri. Gracias a los que precedieron en el uso de la palabra. Como dijo Cacu, es más difícil ceder la última en este caso. Buenos días a todos, a todas. Felicitaciones al gobernador, a sus ministros por la realización de este encuentro que está teniendo lugar simultáneamente en todo el mundo. Eso me parece interesante destacarlo. Es una conversación global que está tratando de nutrir sobre todo el tema que nos convoca hoy, que es la evaluación de la política pública, pero la evaluación pensada, como se mencionó reiteradas veces, desde el inicio de la gestión. No creo que está el valor más grande de este encuentro es poder pensarla hoy, a 6 meses de la gestión, porque seguramente en las elecciones de medio término y en las elecciones finales vamos a necesitar evidencia para defender los logros de las gestiones. Así que me parece también estratégico no solo la conversación, sino el momento que eligió Natalia Galano, la secretaria a cargo de esta actividad, para realizar esta jornada de pensamiento. Desde lo personal me gustaría contribuir solo con 3 ideas, más vinculadas a la institucionalidad de la política productiva y no tanto al qué de la política productiva. La primera idea, fuerza, que seguramente muchos de ustedes conocen y están escuchando hablar de estos días del ingreso de Argentina a la OCDE. ¿Sí? Es un viejo sueño de varias administraciones anteriores que recién se materializa hoy con la firma de la hoja de ruta de nuestro país en el marco de la OCDE.
Es muy importante este primer tema para la política productiva. En el marco de la OCDE, la planificación de la política productiva, y aquí voy a hacer un contrapunto con mi compañero de postre de ayer, no es opcional. La OCDE exige la planificación, el diseño, la implementación y la evaluación de la política industrial y productiva, ¿sí? Comparémoslo de alguna manera con lo que le exigen las normas IRAM, las normas internacionales a las empresas. Bueno, esto pasa con los estados. No se puede ser parte del club de los 20 principales del mundo sin tener una institucionalidad que esté a la altura. Por eso es aún más relevante este encuentro de poder pensar cómo materializar la evaluación de las políticas. Esto no lo digo yo, esto lo dice la OCDE, lo dicen las distintas organizaciones de Naciones Unidas, la UNUDI principalmente, que es la que mira estos temas, que tiene indicadores que yo les recomiendo mirar para, como bien decía el ministro Puccini y el ministro Enrico, poder elaborar esos tableros de control. Está todo inventado, simplemente hay que ponerlo en marcha y hay que trabajar con esa base. Y también entender que la evaluación de la política industrial y productiva es un factor de competencia en el marco de la OCDE, ¿sí? Porque tracciona y genera institucionalidad de calidad y algo de lo que hablamos mucho con Mauricio siempre que nos encontramos, que es esta idea de la transparencia y la buena gobernanza de las políticas industriales. Esto también en el marco de un resurgimiento a nivel global de todo lo que tiene que ver con la planificación y los programas de desarrollo productivo en sí mismo. Con lo cual, me parece que ahí también hay una responsabilidad para Santa Fe, que es liderar una agenda que yo creo que a nivel nacional está vacante. Yo creo que hay una gran oportunidad ahí para el gobernador de poner en agenda qué implica ser parte de OCDE. No solo celebrar el hecho de iniciar el camino que va a llevar 20 años, ¿no? Sino qué implica desde el punto de vista de la arquitectura fina, de la carpintería fina del Estado, hacer estos cambios de los que habló al principio también Natalia, no dar vuelta la gestión estatal para que sirva a estos fines. La segunda idea que me gustaría dejarles, por lo menos para charlar hoy, si pasan al otro slide, se súper agradece. Voy a hacer lo mismo que hizo el ministro Enrico, que es mostrar un gráfico endemoniado, sobre el cual no voy a proceder, pero si alguien me puede poner el otro gráfico, se agradece. Ahí va, bárbaro. Bueno, ¿qué aprendimos después de 10 años y 2 gestiones de política industrial y productiva en el Ministerio de Desarrollo Productivo o en el Ministerio de Economía de la Nación? Lo primero que aprendimos es lo que ustedes ven en este gráfico, que hay muy poca evaluación de la política industrial y productiva. Ustedes van a ver que en más de 12 años hay únicamente 11 ejercicios evaluativos, con lo cual, en general, estos temas es más fácil declamarlos que llevarlos a la práctica. Y sobre todo aprendimos que es difícil evaluar impacto, ¿no? Que es algo que mencionó el gobernador, que tiene mucho que ver con la baja capacidad de nuestros estados de generar datos, de juntar datos y de poder diseñar efectivamente evaluaciones que observen los impactos. Ahora, ¿qué surge por lo menos de este modesto primer balance que reúne evidencia de evaluaciones realizadas por el propio Ministerio, por el BID, por la CAF, por los organismos internacionales? Son 3 aprendizajes centrales. El primero tiene que ver con que los programas de financiamiento productivo, que yo sé que Santa Fe tiene y sé que también el ministro impulsa, son determinantes y en general tienen efectos positivos y significativos en las variables que ustedes van a ver ahí, que son las de empleo, registrado por supuesto, salario promedio, probabilidad de exportar y acceso al crédito productivo. Es decir, yo sugeriría no reinventar la rueda. Yo lo que diría es que este tipo de programas funciona si queremos mover algunos de los indicadores vinculados a empleo y salario. Sobre todo, funciona a nivel de mover el volumen de exportaciones, que sé que es algo que es muy importante en nuestra provincia. Yo también, Rafaelina, somos medios endogámicos acá todos, nos llamamos para charlar sobre esto. Y lo que es interesante es que este tipo de programas, que tienen mucho que ver con créditos, con subsidio de tasas, son estratégicos para impactar sobre las variables de empleo y salario, como decía recién, sobre todo en empresas de menor tamaño, ¿no? Que son de alguna manera las constitutivas de nuestra región. El segundo aprendizaje que sale de esta mirada más de conjunto de 2 gestiones completas de muchos ministros de desarrollo productivo tiene que ver con los programas de asistencia y capacitación, de investigación y desarrollo, que hablábamos también ayer con Roberto. Esto también
hay evidencia suficiente para decir que tienen efectos significativos y positivos sobre generación de empleo, ¿no? Cambio en la calidad de la materia, en la mano de obra, desempeño exportador, pero sobre todo en probabilidad de supervivencia de las empresas, ¿no? Con lo cual, si uno cree y quiere que las empresas continúen la trayectoria, se recomienda hacer programas de asistencia técnica y capacitación. Y el tercer gran aprendizaje que sale un poco de este análisis tiene que ver con cuál es la mejor solución para la efectividad, ¿no? El ministro Bastía hablaba al principio de eficiencia, yo redoblaría la apuesta y hablaría de efectividad de la política industrial y de desarrollo productivo, que es realmente cuando se logra ese impacto, cuando yo logro el cambio, cuando yo derramo en la mejora del salario, cuando yo derramo en la supervivencia de las empresas, que tiene que ver con que los programas que generan el mayor efecto positivo y significativo son aquellos que combinan financiamiento productivo con asistencia técnica. Esto me parece que es una gran lección aprendida de esta trayectoria, ¿no? Tratar de siempre no brindar el financiamiento sin condicionalidad, un poco con lo que pasa con los programas sociales, sino brindar el financiamiento con algún tipo de contraprestación, de asistencia técnica y sobre todo de investigación, un componente de investigación. Esto lo vimos sobre todo en un programa que evaluamos el impacto del año pasado, que muchos probablemente habrán escuchado hablar, que es el Programa de Desarrollo de Proveedores. Es una política que supo ser de Estado, no existe más, como casi toda la política industrial, que fue inventada por el presidente Macri y continuada por el presidente Fernández, que muestra efectos muy, muy positivos en el desarrollo exportador, en el cambio en la propia matriz productiva de las firmas, pero que también los mayores efectos los logra en las empresas de menor tamaño y más alejadas de los núcleos productivos, ¿sí? Con lo cual, me parece que hay mucho para aprender, y ya que estamos en un momento de planificación y pensamiento estratégico, me parece que está bueno siempre basarse en estos aprendizajes que vienen de experiencias anteriores. Tercera idea para terminar, y ya que estamos en una jornada de reflexión estratégica que modestamente, por supuesto, recomiendo seguir pensando, trabajando e impulsando desde nuestra provincia, que son todas cosas que la inteligencia artificial no puede hacer, ¿no? Estamos todos medio obsesionados con lo de la inteligencia artificial. Yo diría que hay por lo menos dos cosas que no puede hacer. Una es planificar, porque no puede poner el deseo del territorio, ¿no? No puede poner los valores de nuestra provincia en el papel. Eso solo lo hace el ser humano, ¿no? El contacto mutuo, la territorialidad, esta idea del intercambio colectivo. Y la segunda cosa que todavía no puede hacer la inteligencia artificial es medir, ¿no? Esta medición de la que se habló durante toda la jornada, solo la puede hacer la ciencia, y se acaba de mostrar cuánto de esto es posible que haga la ciencia, por supuesto, pero también lo pueden hacer las elecciones, ¿no? Que son en definitiva las que juzgan por sus resultados el destino de la política pública. Con lo cual sugiero tres cuestiones muy, muy modestas. La primera, tomar a la evidencia como factor de competencia, es decir, tratar de, en este marco OCDE que vamos a caminar como nación, como país en los próximos 20 años, tratar de poner a la evidencia en el rol que realmente tiene que tener. Como decía el ministro, trabajar con datos de calidad, poder rendir cuentas con esos datos, producirlos, no se generan espontáneamente y no están metidos en un robot de inteligencia artificial. Son los que construye la política día a día. Entonces, ahí me parece que está bueno tomar la recomendación de OCDE, que es una recomendación que no es solo para el Estado, sino que es una recomendación de la OCDE también para el mercado, ¿no? Porque la OCDE le dice con claridad al mercado que desarrolle políticas basadas en evidencia. La segunda cuestión que me parece interesante y que también se dijo al principio, que la provincia pueda construir esas capacidades de medición y evaluación. Enrico lo planteaba muy bien, tiene que ser sistémico, no puede ser de otra manera, no se genera espontáneamente, no es algo que no se planifica y no es algo que nace por voluntad propia de los funcionarios de carrera y de los funcionarios políticos. Tiene que haber un plan también para realizar esas mediciones. Y una de las evaluaciones que quizás son de las que más se están usando ahora, y tomo un punto que mencionó Álvarez con relación a las leyes, son las evaluaciones de impacto regulatorio. Nuestro país no tiene una evaluación de impacto regulatorio, ¿sí? Y eso también es una exigencia de la OCDE. Y la última, que me parece la gran oportunidad para nuestra provincia, que es liderar esta agenda, ¿no? Estamos en un momento de rebrote y resurgimiento del terraplanismo y nosotros venimos con una agenda basada en la ciencia,
en la toma de decisiones basadas en evidencia. Ese rol está vacante a nivel nacional. Yo creo que nuestra provincia tiene una gran oportunidad para llevarlo al próximo nivel de discusión y para hacer que realmente la política pública tenga sentido para lo que fue pensada, que es cambiarle la vida a las personas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Nati. Ahora llega el momento de leer las preguntas, no sin antes extraer un poquito quizás algún concepto de tu presentación. Es decir, en lo particular y en mi experiencia personal me parece muy ilusionante la posibilidad de empezar a recorrer el camino de ingreso a la OCDE. Sabemos también que es un desafío muy grande desde el punto de vista institucional para un país como el nuestro, que tiene tantos desafíos históricos, sobre todo en materia de generar previsibilidad. Y cuando hablamos de transparencia, le damos previsibilidad a los que eligen confiar en nosotros. Cuando hablamos de eficiencia, le damos previsibilidad a los que eligen confiar en nosotros. Y cuando hablamos de austeridad, le damos previsibilidad a los que eligen confiar en nosotros, que son nada más y nada menos que todo lo que se vino conversando en esta jornada. Entonces, que la provincia de Santa Fe tenga la opción y la posibilidad de liderar en ese marco una discusión por su posición estratégica, desde su potencial productivo, desde su momento político histórico, que está contando con un apoyo, la verdad, muy importante. Es realmente ilusionante si sumamos la creatividad de la que hablaba Roberto, la decisión política de la que hablaba el ministro Puccini y el pensamiento de mediano y largo plazo, sobre todo rompiendo, como me gusta decir a mí, ese umbral de 2027 para dar políticas de Estado que traspasen las políticas de gobierno. Así que realmente eso nos hace a todos mucha ilusión. Dicho esto, procedo a transmitirles las inquietudes de los aquí presentes para que se explayen. La primera que recibimos son, ¿cuáles son las obras importantes pensadas o planificadas para el norte santafesino? Obras en materia de productividad y en materia de rutas, tiene que ver, en primer lugar, con el mantenimiento y la estabilización de la red vial. Lo que decíamos del puerto, yo no estaría sentado acá hablando de ese proyecto planificador a largo plazo si no hubiéramos reparado la Ruta Nacional número 11 con asfalto de la provincia, sobre el arroyo San Lorenzo o sobre el Carcarañá. Entonces, primeramente lo urgente, lamentablemente no estamos en Estocolmo, estamos en la República Argentina y la planificación y la evaluación se hace sobre una base de contingencias, de emergencia, de inflación, de cambio de reglas de juego permanente. Entonces, en el norte, lo primero, el primer plan de obra que usted me dice, ¿en qué está invirtiendo hoy, ahora, mayo del 2024, el gobierno de Santa Fe, su presupuesto? En reparar y mantener rutas, mantener la circulación, evitar el desborde de la banquina, el pozo, etcétera. Obras estratégicas en materia de infraestructura vial, menciono así algunas. Al centro del departamento es sin duda la culminación de una obra histórica que tiene esta provincia, que es la Ruta 3, hasta Los Amores, una obra que empezó hace varios gobiernos. Si Dios quiere, esta gestión, porque la priorizó el gobernador con fondos, va a terminar el tramo para culminar esa conexión. La tercera vía fue algo que se anunció la semana pasada en Reconquista Avellaneda, les decía, una ampliación de la circulación de la Ruta 11, que hoy, cuando viene del norte o llegás a Avellaneda, cruzás a Reconquista, pasás de 4 carriles a 2. Bueno, una tercera vía es un proyecto que nació hace unos 7 años. Acá está el ministro de Trabajo, que es oriundo de Reconquista, empezó en el sector privado, vos estabas como presidente del Centro Comercial Industrial. Empieza ahí ese proyecto y hoy está ya sobre el tablero de ejecución la obra en materia vial. Y después tenemos mantenimiento de ruta, 1, 32, 40, tenemos que mantener esas rutas. Yendo más allá, el ministro Puccini nos plantea, la ruta 30 que atraviesa la 13, los bajos submeridionales, en concreto hoy son al mediano plazo. Pero también hubo que desactivar, y esto es lo importante, la rapidez,
que el mayor problema de la gestión pública, el mayor enemigo no es el adversario político, el mayor enemigo que tiene la gestión pública es la burocracia. Vos podés tener los fondos disponibles, la decisión política y no podés mover el expediente, de papel o digital. Pero eso es lo más dramático. Bueno, una de las cuestiones que te estoy viendo vos, secretario de Agricultura, fue había que destrabar un canal tapado. Era tan difícil como eso. Bueno, hubo que movilizar hasta la policía para poder hacerlo. Digamos, hay varias cuestiones, pero si vamos a lo estratégico, bueno, el puente Paraná-Miní es uno de los 52 puentes que tenemos, es una obra muy importante. El ministro tiene a cargo el área de puertos, porque el gobernador quiso que en producción estén varias de las obras de infraestructura y la mirada hacia el puente Paraná-Miní es una mirada estratégica también, obviamente. Nosotros hacemos la obra vial, los puentes. Allá nos están pidiendo la segunda etapa, ministro, que no, es importante. Pero bueno, es una obra que está en un 67%. Son las cuestiones. Gracias por recordar. Seguimos con una pregunta que me parece que está bastante interesante, que es ¿qué aporte puede hacer el sector privado al seguimiento y control de los avances de la obra pública y de la gestión provincial? Nosotros estamos en la elaboración de una norma que nos permite incorporar a las instituciones de la provincia en el proceso licitatorio. Cuando la provincia dice, vamos a licitar la obra, por ejemplo, de los segundos puentes Paraná-Miní o la obra de reparación de la ruta 20 ahí en el departamento Castellanos, bueno, el gobierno, estamos viendo si por resolución o por decreto, nos parece mejor por decreto, incorpora al sector civil, entidades, muchísimas que hay, a participar del proceso de selección de ofertas, que es la licitación pública. ¿Qué nos da eso? Primero, participación de los actores locales y segundo, transparencia, que es algo que acá no se dijo porque no es parte del tema, pero es fundamental. La transparencia en la obra pública es un deber, como dicen ustedes, no, que es un deber, más en Argentina, que obra pública es sinónimo de corrupción. Este gobierno no le va a pedir nada a nadie, pero sí queremos que las cosas se hagan con velocidad y que haya competencia y concurrencia de ofertas. También nos interesaría que la sociedad civil participe. Entonces vamos a licitar, por ejemplo, el tercer carril de la autopista desde Rosario hasta San Lorenzo, que es una obra que está en proceso de licitación. Bueno, de alguna manera poder incorporar a entidades a que participen, se siente con la comisión de adjudicación, se siente con el área de vialidad, participe en el llamado a licitación, en la apertura de sobres, en la evaluación de las ofertas. Nos parece que eso lo más, no se hizo antes, pero sería un gesto también hacia la sociedad civil de la provincia. Muchísimas gracias. ¿No? Vengo de estar en Aluar, en Chubut, y de hecho ellos están haciendo una campaña para hacer monitoreo y evaluación de la política educativa de la provincia, porque no ven resultados y no ven que expulse al mercado personas capacitadas, con lo cual cada vez más vamos a ver empresas poderosas que le van a exigir este tipo de resultados al Estado. Me parece que en nuestro país hay como tres grandes desafíos. Uno que tiene que ver con los marcos legales habilitantes, ¿no? Que para cualquier dominio humano es fundamental. Nosotros no tenemos un marco legal como tienen otros países para el desarrollo de los sistemas de evaluación. Si ustedes ven, por ejemplo, la Constitución de Colombia, tiene en la Constitución la exigencia de evaluar políticas públicas. Nosotros eso no lo tenemos en ninguna ley, solo aparece a nivel de algunas reglamentaciones menores o a través de algunos programas muy específicos. Ha habido en el pasado algunas discusiones para crear agencias de evaluación en Córdoba, provincia de Buenos Aires, en Santa Fe hubo algo parecido hace un tiempo, pero todavía eso no se concreta en un marco legal que obligue, ¿no? Porque de alguna manera es un poco esta idea de que todavía se hace a voluntad de los funcionarios que creen que esto es posible, pero no se hace como por ejemplo la práctica presupuestaria porque es algo que el Estado exige que se realice. Por supuesto que también hay un segundo desafío más vinculada a la cultura institucional. Creo que hay algo que nosotros no podemos dejar de hablar, que es siempre el elefante en la sala, que es la tecnocracia, es la creación de una tecnocracia que sepa hacer esto. Y eso no es achicar el Estado, eso es a tener un Estado inteligente, que funcione y que pueda producir esta información, que si no, como bien dijo ayer Roberto en una charla personal, lo ocupa otro el lugar.
Lo ocupa la sociedad civil, lo ocupa la universidad y el Estado carece de datos e interpretación propia sobre los efectos de las políticas públicas. Y el tercero siempre es la dimensión presupuestaria, es decir, cómo nosotros sostenemos, ¿no?, que esta práctica sea materialmente posible. Y hay muchas maneras de hacerlo. En general, en el mundo lo que se estila es sacar un porcentaje muy reducido de los programas que se implementan y ponerlos en una bolsa que financie la evaluación, y eso permite, por supuesto, hacer los estudios. Y lo último, que no es un desafío, pero que es una decisión más de estilo político, que también se dijo acá, que tiene que ver con la digitalización profunda que tiene que tener el Estado, ¿no? La posibilidad de que el ciudadano no cargue 200 veces los datos, la posibilidad de que la empresa no complete 14 ventanillas de información. Digo, esto todavía está pendiente. Cuando eso esté allanado, el procesamiento de la información vinculada a evaluación va a ser mucho más sencillo. ¿Me dejás algo? Digo, porque yo puse justo el punto en la otra punta, a propósito. Estamos de acuerdo con que transparencia, estamos de acuerdo con accountability, estamos de acuerdo con que el futuro cambia cotidianamente, entonces la planificación centralizada se te vuelve un problema del cómo, no de los principios y el qué. Ahí es donde yo quería ir. ¿Por qué? Porque arrancás una obra hoy, la que quieras, va a 5 años, montás todo un mecanismo y a los 6 meses, como dijo bien, te cambiaron todas las reglas de juego y tenés que rehabilitar todo el sistema. Entonces, digo, me parece que tenemos que ir a mecanismos de evaluación más cercano de lo local, donde se pueda capturar todo ese cambio. Además, le preguntás a alguien cómo va a ser el futuro de acá 5 años y no te lo sabe decir. ¿Cómo vas a armar una planificación centralizada en ese sentido? Tiene que ser muy flexible, pocos indicadores, transparentes, y esos indicadores poco flexibles y transparentes tienden a generarse cerca de donde se lleva a cabo la actividad. Por eso lo local empieza a tener mucho más peso. Desde ese punto de vista, a mí me parece que los nuevos vecinos son relevantes, las organizaciones intermedias. ¿Por qué? Porque la palabra Estado, si no, es un título allá arriba que cubre todo y no cubre nada. Y sobre ese problema o sobre esa definición, en el pasado tuvimos suficiente problema como para aprender al futuro. Prefiero una cosa más chiquita, menos burocrática, 5 indicadores, resultados, y evalúa la presión de la gente en el lugar donde se realiza la actividad. Gracias. Ministro, ¿tiene algún comentario respecto al...? No, me quedo con lo que dijo en la última parte, porque es la que tenía apuntada decir, si no se decía. Para mí, el gran desafío del Estado, y creo que se quiere y se va a trabajar en ello, es la digitalización. Porque me voy al punto de que no hay datos, y a veces para ir a buscar un dato de lo que se hizo, te terminan tardando días y meses, te llega una parva de papel que es ilegible, y el tiempo pasó, y esto es lo que ocurre en la cotidianidad de la administración pública. Y eso debe cambiar con un programa o con un sistema que esté precisamente sistematizado en la función pública, que le permita tener tableros, que cuando uno pide una información del programa que está institucionalizado, que no debería cambiarse, pueda tener resultados concretos. ¿Esto anduvo o no anduvo? Y con datos que allí permitan comparar, que permitan proyectar para adelante, que permitan decirnos si aquello, hoy lo dijo el secretario general cuando decía qué créditos se van a dar, se dieron, no se dieron. Bueno, cuando uno pide datos deberíamos tenerlo con mayor rapidez. Y después me parece que lo que tenemos que empezar a hacer cultura de la función del Estado en cuanto a la responsabilidad jurídica que tiene el Estado. Muchas veces entra un gobierno y el gobierno que viene intenta borrar, tapar o cajonear o no usar lo que el gobierno anterior hizo, y eso también le quita mucho tiempo a la gestión, y me parece que eso hay que hacer cultura de lo que ya se hizo y está bien continuarlo y no perder tiempo. Planes estratégicos y programas estratégicos y planes de todas las áreas, debe haber parva de libros que todas las imprentas han hecho, porque lo importante es el logo, quién lo escribió y qué dejó escrito. Poco se desarrolló y el que viene no lo toma, y bueno,
Lo digo porque nosotros en el Ministerio de Desarrollo Productivo, con bastante ser más pragmáticos, lo tomamos, lo estamos ayornando, actualizando, revisando y algunos ponerlo en práctica porque están vigentes, son proyectos, planes estratégicos que se han pensado y me parece que tampoco en eso debemos perder tiempo. Lo que está disponible, utilizarlo, discutirlo con la sociedad o rediscutirlo porque muchos planes ya fueron discutidos también en las regiones, así que creo que eso también agregar a estos comentarios. Perfecto. Bueno, este es todo el tiempo que tenemos. Le queremos agradecer la presencia y las presentaciones a los expositores. En lo personal, aprovechar para también agradecer este tipo de política provincial que estoy profundamente convencido que es lo que nos va a permitir dar un salto cualitativo. Rescatamos entonces, como venimos diciendo, la decisión política de un gobierno, la decisión política de la agenda productiva en sí y también con la importancia de la infraestructura para lograr ese desarrollo y esa infraestructura como una deuda histórica que se tiene hacia el sector productivo. Al mismo tiempo la importancia de entender cuál es la dinámica mundial que nos ofrece para potenciar nuestras oportunidades y la importancia de generar previsibilidad y transparencia para ser creíbles y ser un caldo de cultivo, si se quiere, de oportunidades para la generación de empleo, la generación de mayor producido y sobre todo permitir, como dice siempre nuestro gobernador, liderar la agenda productiva y ser la locomotora. Así que nuevamente les agradecemos la presencia y me gustaría despedir a los expositores con un aplauso y sigamos con la jornada.